Versículo 10. Tenemos el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Damos la bienvenida a todos. Dios le bendiga, bienvenida a este lugar. Amén. Y a todos los que están en la transmisión, Dios me les bendiga poderosamente. Números capítulo 12, versículo 10. Leemos todos, por favor. Dice la escritura: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Tomen asiento, ya hemos orado. Vamos a hablar bajo el tema: ¿qué haces cuando tu hermano tiene lepra? ¿Qué haces cuando tu hermano tiene lepra? Bendito sea el Señor. Hemos escuchado muchas predicaciones acerca de esta enfermedad. Para el tiempo del Antiguo Testamento, aún de nuestro Señor Jesucristo, esta enfermedad se creía que era altamente contagiosa. No sé si ustedes habrán escuchado que aquí en Colombia hay mínimo 2 ciudades que hace muchos años se estipularon para eso, para que las personas con lepra fueran a vivir. Recuerdo en Agua de Dios que los policías, los médicos, los funcionarios, todos, la gran mayoría, pues eran leprosos hace muchos años, hasta que se descubrió que esta enfermedad no es contagiosa así como se creía. Si eso hace poco, imagínense en el tiempo del Señor Jesucristo. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria de la piel, es una infección crónica, tremendamente, que la causa una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Esta bacteria tan terrible, que en el tiempo del Señor no había cura o no había medicamentos como tal para que una persona se sanara o se mantuviera estable. Esta lepra tan impresionante hacía que una persona fuera excluida socialmente, aún en la parte espiritual. Era un aislamiento social y un aislamiento espiritual, porque no podía volver al templo. Y usted sabe que para una israelita, Dios los bendiga, bienvenidos, para una israelita, el no ir al templo es como para usted mismo que no viene un martes. ¿Y cierto que usted se siente mal? Bueno, yo sí. Un jueves uno se siente mal, dice, y aunque está muy cansado, pero uno se siente mal. Un domingo estar en la casa y no venir al culto, pues uno se siente mal. Para un israelita era lo más terrible. Es por eso que usted encuentra salmos del rey David, donde lamenta el no poder ir al templo. ¿Sabe por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo. Eso fue lo más duro para David, el no estar en el templo. Y es cuando escribe el Salmo 84. Después, cuando vuelve y entra al templo, siente un gozo tan grande que dice: yo quisiera ser el gorrión. Lo leímos esta noche, ¿no? Quisiera ser un pajarito para poderme meter por allá por algún huequito y hacer un nido en la casa de Dios, porque no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Y para un leproso era muy duro que no pudiera volver. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de las personas se creía que era una enfermedad pecado. O sea, así mismo la asociaban al pecado, por cuanto Dios había castigado, por ejemplo, a María. Entonces decían: ese tiene lepra, tiene la maldición y el juicio de Dios. Si tiene lepra, tiene que ser excluido. En el tiempo del Señor habían unas reglas, unas normas, como que un leproso a 30 metros, más o menos él calculaba, no se acercaba a una persona, porque era prohibido. Tenía que tener una campanita y comenzaba con vestido raído. Él siempre tenía que tener vestidos raídos, nunca una túnica completa. Esa era su distinción, romper los vestidos. Y así se conocía desde lejos: ese tiene los vestidos rotos, tiene lepra. Y él con una campanita, cuando alguien se le acercaba o se le estaba acercando, gritaba: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Se imagina la condición de una persona así? Terrible. La familia lo abandonaba, todo el mundo lo abandonaba. Entonces esta persona lo perdía todo. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo y sanó a algunos, eso fue algo maravilloso para ellos.
Amén. Cuando el Señor Dios Todopoderoso sanó a Naamán, usted ve que Naamán de gozo dice: dejo todos mis dioses y le voy a servir al Dios vivo. Claro, él estaba podrido y el Señor lo sanó. Si miramos aquí en este pasaje, mire el versículo 1, capítulo 12, versículo 1, la predicación se llama: ¿qué haces cuando tu hermano tiene lepra? ¿Qué hacía el pueblo de Israel y los fariseos? Lo maldecían, escupían, porque un leproso llega a perder sus extremidades, sus dedos, los dedos de los pies, los dedos de las manos, se le caen la oreja o pedazos de oreja, se le cae la nariz. O sea, es impresionante. Entonces la gran mayoría lo rechazaba. Pero miren lo que dice: María y Aarón hablaron no a favor, sino contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Según la Biblia, de otras versiones, mujer etíope, ¿sí? Mujer africana, en otras palabras, mujer morena. Y pues María y Aarón les pareció mal y se metieron con la esposa de Moisés. ¿Sabe que la esposa de Moisés fue una gran bendición? Aunque la Biblia no la nombra tanto, pero escudriñando, ella fue la que circuncidó a su hijo para que Dios no matara a Moisés, porque Dios, cuando Moisés iba para Egipto, le salió en una posada, como en una parte del camino, y lo iba a matar. Dios lo iba a matar a Moisés porque él sabía los lineamientos que el Señor le había dado a Abraham de la circuncisión de sus hijos, y no lo había hecho. Pero esta mujer rápidamente tomó una piedra afilada y tomó al primogénito y le cortó, dice, el prepucio. Se lo tiró a Moisés y le dice: usted me es un esposo de sangre. Y dice la escritura que el Señor lo dejó ir, porque el Señor lo iba a matar. Y entonces, ¿quién iba a libertar al pueblo? Otro. Que a veces pensamos que somos nosotros. No, es Dios. Y Él puede usar a cualquiera. Hasta una piedra puede usar. Usó un asna. ¿Por qué no va a usar otra persona que no sea yo? Por eso toda la gloria se la damos a Él. Amén. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que se enojaron y dijeron en su enojo, en el 2, capítulo 2: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la escritura: y lo oyó Jehová. Porque Dios escucha todo lo que usted y yo decimos. Y aunque lo diga bajito, y aunque lo diga entre los dientes, y aunque lo piense, Dios sabe lo que usted está pensando. ¿Crees? Y usted dice sí, pero por dentro, ¿quién sabe? Entonces Dios dice: para el que cree, todo le es posible. Pero si alguien no cree, ningún milagro, ninguna bendición va a venir a su vida. Hay que creer totalmente. Entonces dice la escritura que lo oyó Jehová, oyó lo que ellos estaban hablando. Quizás ellos estaban los dos solos y no pensaron que iban a causar tanto daño, o eso iba a causar tanto daño para sus vidas. En el 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este versículo sí que me le llama la atención, que el mismo Dios lo dice y lo deja plasmado en su escritura, que no había otro como Moisés tan manso. ¿Recuerda a ese hombre que mató a un egipcio? De ese hombre no quedaba nada, porque Dios por eso lo pasó 40 años por el desierto de Madián, cuidando las ovejas de Jetro su suegro. Y allí Dios trató con él, Dios obró en él, y era el varón más manso de la tierra. Qué bueno eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice la escritura: y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón a María. ¿Qué les dijo? ¿Voy en dónde? Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. No me imagino el susto de Aarón, de María. Moisés estaba acostumbrado. Y el que nada teme, nada teme. Cuando uno tiene algo por ahí guardado y llega un profeta de Dios, llega alguien que Dios use con el don de ciencia, o se levanta un endemoniado, más de uno tiembla, porque el diablo, si no le da por nada hacerlo quedar mal. Él dice fulano, sutano y mengano, y no importa. Y a veces también es bueno que se manifiesten los demonios para que salgan, pero que también para que la iglesia como que se despierte.
Es bueno, y eso pasaba en la iglesia primitiva. Es parte también, hermano, de la manifestación del poder de Dios. Que cuando está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Escritura. Yo no me imagino esto cuando pudiéramos decir reunión con el jefe, que el jefe lo manda a llamar. ¿Qué siente usted que trabaja en una empresa? Uy, no, ¿qué hice? Por ejemplo, cuando el pastor Pablo me escribe, mi jefe, yo digo, santo, y me da como susto, pero pienso, ¿no? Bueno, es un mensaje para que haga algo, o de saludo. Pero no es fácil cuando el jefe lo llama a uno. Y ahí el Señor dijo, Aarón, Moisés, María, reunión en el tabernáculo. Uy, santo, a temblar. Y el Señor se enojó, dice la Escritura en el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la nube, en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en sueños, en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso también me marcó. Moisés, como era manso, primero que todo, humilde de corazón. Y segundo, dice la Escritura, fiel en toda mi casa. Moisés fue muy meticuloso en hacer todo lo que Dios le mandaba. Eso es maravilloso. Y el Señor le dice a Aarón y a María, vea, nunca se levantará otro profeta como Moisés. Jamás se ha levantado ni se levantará, exceptuando a nuestro amado Señor Jesucristo, exceptuándolo a Él. Porque le dice, cara a cara en el versículo 8, hablaré con Él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y ahí está el versículo que leíamos al principio, que la nube se apartó y cuando se dieron cuenta, María estaba leprosa como la nieve, que era un tipo de lepra blanca. Esa fue lo que recuerda cuando Moisés metió la mano en su seno y sacó su mano y era leprosa como la nieve. ¿Qué quería Dios enseñarle a Moisés? Porque Moisés se creía indigno. Y cuando le muestra la lepra, el Señor le está diciendo, esa es la lepra que tienes en tu corazón, porque esa es la lepra de pecado. Recuerda cuando Isaías vio al Señor que dijo, ay Dios mío, y yo con labios inmundos. Y fue rápidamente un ángel, era verdad, tenía labios inmundos y había sido ya durante 6 capítulos profeta en Israel. Por eso cuando Dios se le acerca a uno, se le aparece a uno, cuando uno se acerca a Dios en oración, en clamor, ¿sabe qué uno ve? La grandeza de Dios y sus debilidades. Ve, hermano, que sin el Señor no puede hacer nada. Por eso cuando usted está en la palabra y la palabra está hablando, usted tiene que permitir que la palabra toque su corazón y su vida. No diga esto es para fulano, mengano, para otro, es para mí. Apropiese, decía la hermana Carmen, apropiese de la palabra. Si usted se apropia de la palabra hace algo positivo en su vida. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando Moisés mete su mano y la saca y la muestra, el Señor era mostrándole lo que había en su corazón. Pero le dice, vuelve a meterla, y la mete. Y cuando la saca, estaba limpia, diciéndole el Señor, pero yo ya te limpié, tú puedes ir, te he limpiado. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso le dijo a Isaías, este carbón encendido del altar. Porque es en el altar que el Señor limpia nuestros labios de mentiras, de habladurías, de malas palabras, de hipocresía o también de esto, ¿cómo se llama? Murmuración, como dice aquí la palabra del Señor. Amén. Entonces dice la Escritura que estaba blanca como leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa. ¿Eso qué significaba el María? Que ya no era la cantora, que ya no era la que iba a tomar un pandero y danza, como lo hizo el día que el Señor abrió el mar rojo y consumió a los egipcios. Ya no iba a hacerlo. Era la directora del canto, pero leprosa, porque había hablado mal, había murmurado. Escuchando una predicación hace poco acerca de la murmuración, yo dije, Señor, guárdame, porque uno puede llegar
a traer pecado, lepra a su vida, puede traer miseria. En Corintios dice: y no murmuréis como algunos del pueblo. Y el Señor desató al destructor para que dañara y mató a 14,700 personas el destructor. Guárdanos Dios de murmurar, de criticar, que hay gente que se acostumbra a eso. Y la Biblia, hay tantos textos donde la Biblia muestra el pecado tan grande, que es que usted llegue a su casa a murmurar. Usted no sabe lo que ha pasado con un pastor o con un hermano. No murmuremos, simplemente ayudemos como lo deberíamos hacer. Hay gente murmuradora, hay pastores murmuradores. Sí, los hay, amado hermano. Ella murmuró contra Moisés, se metió con su ministerio y dice: ¿acaso Dios no ha hablado con nosotros también? O sea, nosotros también tenemos peso, nosotros también podemos y sabemos. Y lo oyó Jehová, y se fue el Señor enojado. Pero mire lo que hizo Aarón, capítulo 12, versículo 11, porque estamos hablando, ¿qué haces cuando tu hermano o tu hermana tiene lepra? Que la lepra representa pecado, que la lepra representa, como decía el domingo la palabra, que ha caído, que como que no puede, que como que no ha vuelto a la iglesia, por algo que hizo, por algo que dejó de hacer, como orar. Y mire lo que dice Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne, porque había niños que nacían con lepra. Esto debería ser muy duro para una madre, ¿cierto, hermanos? Muy duro. Eran maldiciones que se pegaban así, generacionales. Y por eso Aarón le dice: ella está como muerta, como consumida. Porque después de una persona tener lepra, hasta ahí llegaba, repito, hasta ahí llegaba. Pero vemos cómo Aarón intercede. Habían hablado no de Aarón, de Moisés. La pregunta es: ¿qué haces cuando tu hermano tiene lepra? Mire, Moisés hubiera podido decir: eso le pasa a María, para que aprenda a respetar. Eso le pasa para que aprenda que con Dios no se juega. Moisés hubiera podido decirlo, como muchos, cuando alguien falla, cuando alguien no ha vuelto a la iglesia, lo dejan de saludar, se pasan al otro lado. ¿Pero por qué? Piensan que se contaminan, no lo vuelven a determinar. Eso es pecado delante de Dios. Si esa persona se pasó para otra secta y está en otra secta, ya listo. Que la Biblia dice: no le digáis bienvenido ni lo aceptéis en casa, porque el que lo acepta en casa participa de sus pecados, de sus errores. Pero si es una persona que cayó, si es una persona que cometió un error, que se desanimó, ¿yo por qué tengo que dejarle de hablar? No puedo dejarle. Antes más, tengo que invitarle. Yo le saludo. Si le puedo dar un abrazo, se lo doy, porque eso no me va a contaminar a mí. No contaminó al maestro, mucho menos a nosotros. Y vea que dice la palabra del Señor aquí, que Moisés, en el versículo 13, esto es lo que debemos hacer. Por eso era el hombre más manso y más bendecido, porque dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué? Te ruego, Jehová, que la sanes ahora. Oh, hermanos, si nosotros los cristianos tuviéramos ese cuidado con las personas que se desaniman, que de pronto cometen un error, que cometen un pecado, no deje de saludarla, no le diga: ese es un maleado. Como decía alguien, un remaliado. Tenía esa forma de ser. Ese es un remaliado, le colocaba ese re para decir más que maleado. Ese es un hijo del diablo, ese no volvió. No, hay que orar por él, porque la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Yo tengo un Dios tan lindo, tan misericordioso. Por eso es que Moisés, Dios lo puso donde lo colocó, porque Moisés tenía un corazón perdonador, misericordioso, que clamaba por otros. Ese espíritu de intercesión que tenía Moisés, intercesión, ¿no? Porque algunos dicen intersección. No es eso, porque la intersección es otra cosa. Es cuando se conectan dos calles. Intercesión, que es de interceder. Si usted tiene espíritu de intercesión, va a recibir bendiciones de parte de Dios.
va a recibir las promesas que Dios le tiene a su vida. Porque Dios, eso es lo que desea, que intercedamos por otros, que pidamos perdón por otros, que pidamos misericordia por otros. ¿Cuántos estarán en la calle necesitados? Dios necesita gente como Moisés. Por eso es que no había otro. No lo hay, mano, no lo hubo. Porque este Moisés era humilde, que pedía misericordia por todos. Ese es el corazón del Señor. El corazón que no espera que alguien sea castigado para decir se lo merecía, por mundano, por pecador. Eso le pasa porque falló delante del Señor. No, él pidió perdón, él pidió ayuda. Ahora, ¿qué me dicen de un Abraham, sabiendo que su sobrino prefirió Sodoma y Gomorra por causa del dinero y la acomodación que tenía del mundo? Y pudiéramos decir su sobrino mundano. Pero usted ve que cuando Dios le dice, y por algo Dios le dijo, ¿no? Le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, porque su pecado ya llegó al tope. Él se postra y le dice, Señor, ya que eres tan misericordioso, y si hay 50 justos, el Señor le dijo, no los hay, Abraham. En 2 ciudades, en 4, que recuerde que 4 fueron destruidas. ¿Cómo se llamaban? Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. 4 ciudades. Las más grandes eran Sodoma y Gomorra, y no había 50 justos. Y él dice, Señor, ya que comencé a hablar, soy polvo y ceniza, pero tenme paciencia. No te enojes. Si hay 45, no los hay. Si hay 40, no los hay. 35 tampoco. 30 no. 20, 15, 10, 5, no los hay. No habían 5 justos. El único era Lot, ni su esposa ni sus hijas. Solo Lot, 1. Pero dice la Biblia que le rogó, le suplicó a Dios. Y Dios se acordó de Abraham. Dice, mire que no dice se acordó de Lot, se acordó de Abraham. Y lo mandó a sacar con su familia. Y fue tal lo que hizo Dios, que lo tomó del brazo, de la mano, y lo sacaron los ángeles, dice la palabra de Dios. Porque si no, no hubiera alcanzado a salir. Yo estoy aquí por la oración de otros. Yo estoy aquí por el ayuno de otros. Yo estoy aquí por las lágrimas de otros. Yo estoy aquí por las lágrimas de un pastor, de una pastora, que se postraban en ayuno y oración. Perdónalo, ayúdalo, que entienda, que comprenda lo que Dios tiene para su vida. Yo estoy aquí por la sabiduría de unos pastores. Amén. Entonces, qué bueno que entendamos que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Eso le dijo a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Señor te ha dado, como decía el domingo, un segundo toque, una segunda oportunidad. Misericordia ha tenido con nosotros. Yo a veces lloro y le digo, Señor, perdóname porque perdí tanto tiempo. Perdóname, Señor, porque debería estar más adelantado que lo que estoy ahora. Como dijo Pablo, ya deberían ser maestros y muchos están tomando leche. Pero eso le he dicho al Señor. Gracias le digo también por haberme tenido tanta paciencia. O si no, yo no hubiera estado aquí en este lugar. No estaría, mis amados. Qué bueno que haya gente como Moisés que le diga, Señor, perdónale. Y habían hablado mal de él. Habían hablado de su familia, que eso es tan feo que hablen de la esposa de uno. Amén. Si eso es feo o no, o a quién le gusta que le hablen mal de sus hijos, de la esposa o del esposo. A ninguno le gusta. Pero habían hablado mal de él y de su ministerio. ¿Sabe que en otras palabras habían dicho, ese Moisés no es nada? Ese Moisés cualquiera lo supera, nosotros lo superamos. Pero él no le importó eso, sino que clamó piedad y misericordia. Eso también, como segundo punto, lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Yo cuando leo lo del Señor Jesús en los evangelios, de verdad que me admiro de su grandeza, de su amor, de su paciencia y de su humildad. Ninguno como él. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué lindo que dejó todo en la gloria por venir y nacer en un pesebre, crecer en una familia poco adinerada, pobre, nacer en un pesebre y crecer como un carpintero, que era una labor insignificante, una profesión insignificante. Y eso era rudimentario,
No habían máquinas. Todo se hacía con el formón, ahí a mano. Entonces era una labor insignificante, pero él estuvo ahí. En muchas ocasiones no tenía ni un peso en el bolsillo, mi Señor Jesucristo. Pero su humildad me asombra. Miremos en Mateo capítulo 8. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Y dice un coro: yo quiero sentir lo que Él sintió por mí. En el capítulo 8, recuerden que Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Él estuvo en el monte predicando. Y al bajar, capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No estaba permitido que un leproso se le acercara. Si él hubiera querido denunciar, el leproso es castigado, enviado a la cárcel o a la muerte. Se le acercó. Yo pienso que los fariseos y la gran mayoría pegaron el salto lejos, porque nos van a contaminar, como muchos piensan que si le dan la mano al hermano desanimado se van a contaminar. Conviértase ellos a nosotros, dice la Biblia, y no nosotros a ellos. Y mire que dice la escritura que se le acercó. Yo no sé qué pensaría ese leproso. Diría: o me muero o vivo, pero algo tiene que pasar. O me sana el Señor o me manda a la muerte, pero yo no puedo seguir así. Porque hay gente desesperada en su lepra, o sea, en su pecado, que uno le pudiera decir: sálgase de ahí rápido, deje eso. Pero hay lepras que tiene que la mano de Dios tocar su vida para convencerle. Como por ejemplo a veces ese drogadicto. ¿Por qué no sale de eso? Sinvergüenza. Para eso sí tiene, para eso sí puede. Pero ustedes no saben los demonios, las cadenas que arrastra, tan terribles, que aunque quiera salir de ahí, no puede. Eso pasa con los leprosos. Ellos no tenían la culpa de tener lepra. Les llegaba. Y hay muchas personas que se descuidaron y les salió lepra en su ira, en una grosería. ¿Recuerdan, hermano, ese hombre que le brotó lepra en la cara por la ira que le dio a ese rey dentro del santuario? Entonces, esa persona leprosa, yo pienso que dijo: o me muero o vivo, pero yo voy donde el Señor. Y se postró y le dices: si tú quieres, yo no te obligo, Señor. Si tú no quieres, no me sanes, pero si quieres, puedes limpiarme. ¿A quién se lo dijo? Al autor del amor, de la misericordia. ¿Qué haces cuando tu hermano tiene lepra? El Señor hubiera podido decirle: fuera de aquí, largo de aquí, este leproso inmundo. Mire que no se acercaban, mucho menos tocarle. Pero mire lo que hace el Señor. Y Jesús extendió la mano. ¿Y qué hizo? Y le tocó. ¿Qué harían? Este versículo transcurre tan rápido. Es muy rápido que transcurre el versículo. Pero cuando lo ven ahí, pienso que todos se apartaron. Cuando se dan cuenta, el Señor le toca al leproso. Aparentemente todos nosotros bendecidos aquí, pero por algo es la palabra de Dios. ¿Quién tendrá lepra allá en el corazón? Está albergando un pecado, se siente mal. Quiero decirte en esta noche: el Señor te toca. El Señor te toca. El Señor te toca, te limpia. Oh, gloria al Señor. Yo me imagino esto tan especial. ¿Cuántas veces el Señor me tocó a mí, leproso como nadie? ¿Cuántas veces el Señor me levantó? Es por eso que yo no rechazo a nadie, porque he estado en condiciones terribles. Estuve antes de que el Señor me llamara, y quizás después también, porque uno nunca ha sido perfecto. Pero ahí está el toque del Señor. Y cuando le toca, no sé qué sintió el leproso. ¿Cuánto tiempo llevaría así sin que alguien lo tocara? Supe de un hombre, del testimonio de un hombre que llegó al evangelio,
porque el papá, un hombre llevó a su niña. Iban a comprar ahí una interferencia por ahí, hijo. No sé. Ya, está bien. Amén. Dice el testimonio de un papá que llevó a su niña y iban a comprar un tiquete y la dejó ahí, la puso ahí quietica la niña de unos 3, 4 añitos. Y él, mientras pagaba el tiquete, cuando se dio cuenta, ya no estaba la niña. Y volteó a mirar por todas partes, allá estaba la niña, abrazando a un mugroso, a un tipo lleno de harapos, con barba larga, el pelo vuelto una nada, o sea, un indigente, y lo tenía abrazado la niña. ¿Y sabe qué? Ese hombre estaba llorando. Él corrió y le quitó la niña, pero el Señor le dijo: hacía tantos años que nadie me daba un abrazo. La niña simplemente lo vio, fue un toque del Espíritu Santo. Y cuando la abraza, ese hombre volvió a hablar. Y el papá comprende lo que Dios había hecho. Que una niña de 3 años no va a abrazar cualquier persona, pero lo hizo, lo abrazó y sintió sanidad sobre su vida. Este hombre le habla de Dios y Dios rescató a esa persona de las calles. Yo, hermano, esto digo: Señor, si no fuera por ti, tu misericordia, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted, mi hermano? Por eso, misericordia quiero y no sacrificio, decía el Señor. Cuando toca a este hombre, yo pienso que el primer toque, ese toque, antes de decirle quiero y sé limpio, ese toque sanó su corazón. Cuando le dice sé limpio, es que le sana su cuerpo, pero el toque le sanó su corazón. Usted no sabe un abrazo a su hijo. Usted no sabe un abrazo a su esposa cuando está llorando. ¿Por qué llora? Usted sí que no, usted no sabe cuánto hará un abrazo, cuánto hará un detalle, cuánto hará un beso, cuánto hará el decirle a su hijo: tranquilo, hijo, sigamos adelante. Papá, perdóname. Tranquilo, hijo, sigamos adelante. Hermano pastor, perdone. Tranquilo. Cuando yo le diga perdóneme, hermano, qué bueno es sentir esa palabra: tranquilo, pastor, sigamos adelante. Ese toque sanó su corazón y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Ese hombre se ganó una persona para Cristo, se ganó una persona para el reino de los cielos. Ese toque, usted no sabe a quién puede tocar y quién puede ser limpio, sano y salvo en un momento. Hay un pastor, creo que es aquí en Bogotá, Rompiendo Cadenas se llama su ministerio, que tienen ese ministerio porque hay que tenerlo, que va a las calles. ¿Cuántas personas han sido libertadas? Vi el testimonio de un ancianito tirado, ya muriéndose de hipotermia, tragado de piojos, tragado de toda la basura de esta tierra. Allí muestran el testimonio cómo se levantó de allí. Lo llevaron a la iglesia, lo bañaron, lo vistieron. Ahí estaba, le hicieron recibir al Señor Jesucristo. Y el ancianito se regeneró. Y él contaba el testimonio. Al tiempito murió, pero se fue con el Señor. Hoy me decía, creo que era mi hija que estaban hablando con mi esposa, que le había hablado a una persona y eso se siente maravilloso. Y no sé cómo fue que dijo que se había salvado a uno, a dos, bueno, algo así. Kevin también estaba hablando de eso, el salvar a otro. Por eso dijo Judas: cualquiera que hace volver a alguien de su error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos ha mandado a restaurar como Él lo hizo con el samaritano. Más adelante, aunque Él sabía en Lucas 17:11, cuando Él sabía que 10 leprosos los iba a sanar y que uno iba a volver, pero los sanó a todos los 10. Él sabía. Es por eso que cuando Naamán en el Segunda de Reyes capítulo 5 lo sana, le tiene paciencia, porque Naamán era muy soberbio y salió y se fue, pero Dios usó la boca de un siervo que le dijo: mi señor, si el profeta te hubiera mandado algo peor, no lo harías. Vamos, zambúllete. ¿Qué pierdes? Igual tiene la carne podrida, una bacteria más del Jordán. ¿Qué más? Porque él se enojó porque el Jordán era lleno de bacterias. Parece ser que le caían varios caños, o sea, no era tan limpio, sus aguas revoltosas. Supe de un pastor que el Señor lo usó para sanar a un leproso aquí en Colombia. Tenía la pierna podrida. Y Dios le hizo sentir
y le dijo: ve y lo lavas en el río Bogotá, ahí en Agua de Dios, era por ahí en Tocaima, que pasa el río Bogotá. Si usted ha visto que eso es pura espuma y se ve tan bonito, pero esa es la infección tan terrible. Y lo llevó allá y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, Dios usará estas aguas como las usó con Naamán. Y comenzó a lavarle la pierna. Ese señor creyó, comenzó a lavarle las heridas con esa agua del río Bogotá. Al otro día amaneció sano. Amén. No lo vaya a hacer usted. Si Dios no lo manda, no lo vaya a hacer, porque ahí sí al otro día le amputan la pierna. Pero qué bueno es, como vi una hermana, santo, yo estaba orando por alguien que tenía una llaga impresionante, úlceras varicosas terribles, y vi una hermana que se postró y comenzó a sobarle su pierna y a sobarle su pierna, y yo decía: santo, yo no haría eso. Con un amor impresionante ahí orando por ella. ¿Qué siente usted por el prójimo? ¿Qué siente cuando tu hermano tiene lepra? ¿Qué sientes? Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué debemos hacer? Orar, tratar de restaurarle, hacerle volver a Dios. Si vuelve, a recibirle como el padre hizo con el hijo pródigo, perdonarle y olvidar todo lo que hizo para que se pueda restaurar. No volverle a restregar su pecado, su falta, su falla, sino darle la mano como el Señor lo hizo cuando el Señor se dejó tocar de aquella prostituta que llegó a sus pies. Y las lágrimas le caían en los pies del Señor, y yo pienso que comenzó a resbalarse la tierra que el Señor cargaba en sus pies, porque eran caminos polvorientos y en sandalias se caminaba. Y comienza a llorar y a llorar y a llorar allí. Y mientras el Señor hablaba con Simón, el Señor estaba produciendo una sanidad interior en aquella mujer. Cuando vio que todas las lágrimas le habían enjugado los pies, o mejor, mojado los pies con su cabello, empieza a secarlos. Con su cabello empieza a secarlos. Y Simón decía, como el corazón de muchos: si este fuera profeta, ¿verdad? Y sabe que Simón se llamaba Simón el leproso porque había sido leproso y el Señor lo había sanado. Él era el leproso antes y se quedó así para siempre. En la casa de Simón el leproso no le decían el ex leproso, sino el leproso. Y cuando vio, porque hay mucha gente que el Señor la ha sacado de, como dijo alguien, se ha puesto 2 guantes hasta aquí, y en la putrefacción los ha sacado de allá, y luego se les olvida. Y es fácil acusar, y es fácil destruir, y es fácil echar, y es fácil hablar y decir, pero no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Y Simón el leproso decía: si este fuera profeta, no dejaría que esa pecadora lo tocara. Señor terminó su obra, le dice a ella: vete y no peques más. La sana. Se va esta mujer tocada, se va, gloria a Dios. Y le dice: Simón, al que más se le perdona, más ama. Yo no sé si por eso es que yo amo tanto al Señor. Lo amo con toda mi alma, porque me ha perdonado tanto, porque me ha tenido tanta paciencia, porque me ha ayudado tanto mi Señor, porque me ha mostrado tantas cosas que hay en mí para que las saque. Yo ayer le decía en la tarde, un momento que estuve solo ahí en el cuarto, me puse a leer la palabra de Dios y saqué esta predicación, pero a la vez me dio Dios otra para mí, que yo le decía: Señor, ¿qué tengo dentro de mí que quieras que saque para que me puedas usar, para que me des lo que me has prometido, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos? Y la voz de Dios es tan real, de verdad es tan real, que me decía: esto tienes. Yo, Señor, yo, mi Dios, sí. Y me da una palabra exacta y comienzo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a hacer una retrospección en mi propia vida, a mirar. Y yo lloraba allí sacando esa palabra. Lloré no sé cuánto, un buen rato, y lloraba y le decía: Señor, gracias, porque tú sí hablas y me amas y me muestras qué tengo dentro de mi corazón. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor,